Hace unas semanas, China activó un interruptor en una máquina que la mayoría de los ingenieros pensaban que todavía estaba a una década de ser real. No es un prototipo en un laboratorio, ni un concepto en una pizarra. Un generador de energía real en funcionamiento conectado a una red eléctrica real que bombea energía para una fábrica de acero real. Y sinceramente las cifras que surgen son difíciles de creer. La misma cantidad de calor que antes producía una determinada cantidad de electricidad, ahora produce un 50% más. La máquina que lo hace tiene la mitad del tamaño de la que reemplazó. Y todo el sistema funciona con algo que exhalas cada vez que exhalas. Dióxido de carbono. Ahora, antes de que te rías de eso, quédate conmigo. Porque lo que China acaba de implementar no es un ajuste de la tecnología existente. Es una forma fundamentalmente diferente de convertir calor en electricidad. Uno con el que los científicos e ingenieros llevan más de 60 años soñando. Y la razón por la que es tan importante es que lo que está reemplazando la turbina de vapor ha estado en el corazón de casi todas las centrales eléctricas del planeta durante más de 140 años. Estamos hablando de poner fin potencialmente a la era del vapor. Y sucedió silenciosamente en una planta siderúrgica. Si este tipo de contenido es algo que le parece valioso, un me gusta en este video realmente ayuda a otras personas a encontrarlo también. Ahora hablemos de qué es realmente esta máquina, por qué funciona mucho mejor, y lo más importante, por qué este anuncio es realmente emocionante. Y también vale la pena analizarlo con más atención. Aquí hay algo salvaje en lo que pensar. En este momento, ya sea que su electricidad provenga de carbón, gas, energía nuclear, o incluso algunas instalaciones solares térmicas. El paso final para convertir el calor en electricidad es casi siempre el mismo. Hierves agua, haces vapor. El vapor empuja a través de una turbina. La turbina hace girar un generador. Eso es todo. Ese es el gran secreto detrás de la red eléctrica moderna. Agua hirviendo. La idea básica detrás de esto no ha cambiado desde el siglo XIX. Hemos mejorado mucho con el tiempo. Las plantas de vapor modernas están diseñadas con tolerancias increíblemente precisas. Los materiales son exóticos. Las presiones son extremas. Las temperaturas dentro de las mejores turbinas de vapor modernas derretirían la mayoría de los metales que se encuentran en la vida cotidiana. Pero el concepto central calor-agua, producir vapor, hacer girar una turbina, sigue siendo victoriano. Es esencialmente la misma lógica que impulsó las fábricas de la revolución industrial, solo que hecha con herramientas mucho mejores. Y aquí está la parte vergonzosa. Incluso las mejores turbinas de vapor del mundo hoy en día solo convierten alrededor del 35% del calor que reciben en electricidad real. El resto, aproximadamente el 65%, simplemente se desecha como calor residual al aire o a un río cercano. Más de la mitad de la energía de cada combustible que quemamos simplemente desaparece antes de que llegue al interruptor de la luz o al cargador del teléfono. Piense en lo que eso significa en la práctica. Cada planta de carbón, cada planta de gas, cada planta nuclear es esencialmente una máquina muy costosa para desperdiciar energía. Aceptamos esto porque siempre ha sido así, pero los ingenieros saben que esto es un problema desde hace mucho tiempo y han estado buscando algo mejor, algo más denso, algo más eficiente. Algo que no desperdicie 2/3 de la energía que invertimos. La respuesta a la que seguían volviendo no era una mejor turbina de vapor, era un fluido completamente diferente. Y para entender por qué ese fluido es CO2 entre todas las cosas, primero es necesario comprender uno de los hechos más extraños y menos comentados de toda la física. El extraño estado de la materia del que nadie habla. Cada sustancia que conoces, agua, aire, metal, tiene 3 estados básicos: sólido, líquido, gas. Aprendiste esto en la escuela, pero en realidad, existe un cuarto estado del que la mayoría de la gente nunca oye hablar. Y solo ocurre en condiciones muy específicas de temperatura y presión. Si se empuja la temperatura y la presión de casi cualquier sustancia lo suficientemente alto más allá de un cierto umbral llamado punto crítico, sucede algo extraño. El líquido y el gas
Dejan de ser cosas diferentes. Se fusionan en uno. La sustancia se convierte en lo que los científicos llaman un fluido supercrítico. Piénselo así. Normalmente un líquido y un gas son como dos personas completamente distintas. Uno es denso y pesado. El otro es luminoso y aireado. Se comportan de manera diferente, se ven diferentes y hacen trabajos completamente diferentes. Pero en el estado supercrítico se convierten en la misma persona. Denso y pesado como un líquido, pero fluye libre y fácilmente como un gas. Es algo realmente extraño de entender, pero es completamente real y se ha comprendido desde principios del siglo XIX. Ahora bien, aquí es donde el CO2 se vuelve extraordinario. Para que el agua alcance ese punto crítico, se requiere una temperatura de 374 grados centígrados y una presión de unas 220 atmósferas. Eso es brutal. Ese es el tipo de entorno extremo que devora los materiales y hace que la ingeniería sea increíblemente costosa y difícil. Pero el CO2 alcanza su punto crítico a solo 31 grados centígrados y unas 70 atmósferas. 31 grados. Básicamente es una tarde cálida. El requisito de presión también es mucho más manejable que el del agua, en comparación con lo que exige el agua supercrítica, el CO2 supercrítico, es casi vergonzosamente fácil de lograr. Y una vez que el CO2 supera ese punto, sucede algo extraordinario. Se vuelve increíblemente denso, casi tan denso como el agua líquida, pero sigue fluyendo a través de tuberías y turbinas con la misma facilidad que el gas. Esa combinación está casi hecha a medida para generar electricidad. He aquí por qué esa densidad es tan importante. En cualquier turbina, cuanta más masa puedas empujar a través de las palas por segundo, más energía extraerás. El vapor no es muy denso. Se necesita una máquina enorme para impulsar suficiente energía para generar energía. Por esta razón, las salas de turbinas de las principales centrales eléctricas tienen el tamaño de hangares de aviones. Pero el CO2 supercrítico es lo suficientemente denso como para que se pueda empujar una enorme cantidad de masa a través de una máquina mucho más pequeña. Las palas de la turbina son más pequeñas, las tuberías son más pequeñas. Todo el bloque de poder se reduce drásticamente. Y debido a cómo funciona la termodinámica en este tipo de ciclo, se desperdicia mucha menos energía en el camino. La eficiencia teórica de los sistemas de CO2 supercrítico oscila entre el 45 y el 50%. Si se compara esto con el techo del 35% de las mejores plantas de vapor, se empieza a comprender por qué los ingenieros han estado realmente entusiasmados con esto durante décadas. Pero existe una brecha muy grande entre comprender por qué algo debería funcionar y construirlo realmente sin que se destruya a sí mismo. Esa brecha resultó ser uno de los enigmas de ingeniería más difíciles del último medio siglo. ¿Por qué nadie ha hecho esto antes? Si el CO2 supercrítico es mucho mejor, ¿por qué se ha tardado hasta ahora en construir uno? La respuesta honesta es que construir uno es realmente brutal, en formas que son fáciles de subestimar desde el exterior. El primer problema es el calor y la química juntos. Para obtener la mejor eficiencia de un sistema de CO2 supercrítico, es necesario calentar el CO2 hasta unos 700 grados Celsius antes de que llegue a la turbina. A esas temperaturas, la mayoría de los metales comienzan a estirarse y deformarse lentamente bajo una presión sostenida en un proceso llamado fluencia. Imagine un perno de metal que muy lentamente se alarga con el paso de los años, solo por el calor y la carga que soporta. Eso es asqueroso. En una turbina de potencia es un problema grave porque incluso pequeñas deformaciones en el lugar equivocado pueden causar fallas catastróficas. Pero el propio CO2 empeora las cosas. A altas temperaturas y presiones, el CO2 comienza a forzar a los átomos de carbono a entrar en la estructura granular de ciertas aleaciones metálicas. Con el tiempo esto hace que el metal se vuelva quebradizo. Que un álave de turbina se vuelva quebradizo al girar a decenas de miles de rotaciones por minuto dentro de un sistema a presión extrema no es un inconveniente menor.
Es un fracaso potencialmente catastrófico. Por eso los ingenieros necesitan aleaciones especiales. Metales exóticos cuidadosamente diseñados a nivel microscópico para resistir tanto el calor como el ataque químico del CO2. Estas aleaciones existen y funcionan razonablemente bien, pero cuestan muchas veces más que el acero normal. Y como nadie ha hecho funcionar estas máquinas durante 20 o 30 años en condiciones reales, todavía nadie sabe con total certeza cómo se comportarán durante toda la vida útil de la planta. Esta incertidumbre pone muy nerviosos a los inversores y operadores de plantas. El segundo gran problema es el reciclador de calor. Y podría decirse que este es aún más difícil. Una de las razones clave por las que los sistemas de CO2 supercríticos son tan eficientes es que capturan el calor de sus propios gases de escape y lo devuelven al fluido entrante incluso antes de que llegue a la fuente principal de calor. Este paso de reciclaje es responsable de una gran parte de la ventaja de eficiencia. Pero para que funcione al nivel requerido, es necesario transferir una enorme cantidad de calor a través de una pared increíblemente delgada, manteniendo ambos lados a presiones cercanas a las 200 atmósferas. Las tolerancias de ingeniería involucradas son casi absurdas. El hardware construido para hacer este trabajo no se parece a ningún otro en la ingeniería energética. Los ingenieros graban químicamente canales diminutos, algunos más estrechos que un cabello humano, en placas metálicas planas, y luego fusionan miles de esas placas en un solo bloque sólido que contiene millones de trayectorias de flujo microscópicas. El resultado es un dispositivo extremadamente compacto, extremadamente resistente y extremadamente eficiente en la transferencia de calor. También es casi imposible inspeccionarlo una vez ensamblado, imposible desarmarlo para repararlo y, en primer lugar, extraordinariamente costoso de fabricar. Si se desarrolla una grieta en cualquier lugar dentro de ese bloque, mientras está a 200 atmósferas, los resultados son graves. El tercer problema es la propia velocidad de la turbina. Debido a que el CO2 es tan denso, la turbina puede ser físicamente pequeña. Pero las turbinas pequeñas necesitan girar muy rápido para extraer la misma energía, a menudo decenas de miles de rotaciones por minuto. A esas velocidades, los rodamientos normales lubricados con aceite generarían tanto calor por la fricción que fallarían en cuestión de horas. Por eso los ingenieros han tenido que desarrollar alternativas. Algunos equipos han construido cojinetes magnéticos que mantienen el eje giratorio en su lugar mediante campos magnéticos sin ningún contacto físico. Otros están experimentando con rodamientos que flotan sobre un fino colchón de CO2. Ambos enfoques funcionan en entornos controlados, pero ambos también son complejos, costosos, y aún no se han probado durante décadas de uso industrial continuo en entornos exigentes. Todos estos desafíos en conjunto explican por qué, a pesar de más de 60 años de investigación, docenas de programas de prueba y enormes cantidades de dinero gastadas en múltiples países, nadie logró instalar un sistema de CO2 supercrítico en una red eléctrica comercial real hasta diciembre de 2024. Fue entonces cuando China cambió la historia por completo. Lo que China realmente construyó. La Corporación Nuclear Nacional de China anunció en diciembre de 2024 que había encendido un par de turbinas de CO2 supercríticas en una planta siderúrgica de Jiuzhou. Cada turbina produce 15 megavatios de potencia. Juntos forman un sistema llamado Chetan-1, y es la primera unidad de energía de CO2 supercrítica conectada a la red y operativa comercialmente en el mundo. El trabajo de Chetan-1 no es quemar combustible propio. Su misión es capturar el calor residual que la acería ya estaba emitiendo a la atmósfera y convertirlo en electricidad. La producción de acero genera enormes cantidades de calor como subproducto, e históricamente la mayor parte de ese calor simplemente se ha ventilado o enfriado. Chetan-1 intercepta ese calor antes de que pueda escapar y lo pone a trabajar. Los resultados del anuncio son sorprendentes. En comparación con el antiguo sistema de turbina de vapor que reemplazó, Chetan-1 produce un 50% más de electricidad a partir de exactamente la misma fuente de calor. La huella física general del sistema es un 50% menor que la que reemplazó.
y la eficiencia general de generación de energía del proceso de recuperación de calor mejoró en más del 85%. En el transcurso de un año completo, la planta siderúrgica puede generar ahora más de 70 millones de kilovatios hora de electricidad a partir del calor que antes se desperdiciaba. Eso se traduce en aproximadamente 4,3 millones de dólares estadounidenses, en ingresos anuales adicionales para una fábrica que ya estaba ejecutando los mismos procesos industriales de siempre. Déjalo reposar por un momento. Una planta siderúrgica genera ahora millones de dólares al año a partir del calor que antes desaparecía en el cielo. La fábrica en sí no cambió. La producción de acero no cambió. Lo único que cambió es que una máquina más inteligente y eficiente ahora se encuentra en el circuito de recuperación de energía, haciendo más con la misma entrada. Actualmente las especificaciones de ingeniería completas de Chetan 1 no se han hecho públicas. El diseño detallado, los materiales utilizados y los parámetros operativos exactos aún no están disponibles para una revisión independiente. Por lo tanto, algunas de las cifras principales deben tomarse con cierta precaución hasta que salgan más datos. Pero el hecho fundamental es que este sistema funciona continuamente en una red comercial conectada a una instalación industrial real. Eso sí está comprobado. Y ese solo hecho tiene un peso enorme. Porque hacer funcionar una máquina en un laboratorio de investigación en condiciones controladas es una cosa. Ejecutarlo continuamente en un entorno industrial, donde se espera que funcione de manera confiable día tras día, sin la opción de simplemente apagarlo para realizar ajustes, es un tipo de prueba completamente diferente. Chetan 1 ha cruzado esa línea. Y eso cambia la conversación sobre esta tecnología de manera fundamental. La cuestión ahora no es si las turbinas de CO2 supercríticas pueden funcionar. La pregunta es, ¿qué tan rápido el resto del mundo se pone al día? ¿Y qué sucederá cuando estas máquinas comiencen a implementarse en algún lugar mucho más importante que un circuito de calor residual? El panorama más amplio y por qué esto aún no es una revolución. Aquí está la versión honesta de lo que nos dice el anuncio de Chetan 1. Porque los titulares al respecto han sido un poco más dramáticos de lo que la realidad probablemente justifica en este momento. La tecnología funciona. Eso importa enormemente. Durante décadas, las turbinas de CO2 supercríticas existieron principalmente en artículos académicos, presupuestos de investigación gubernamentales y pequeños bancos de pruebas que nunca pasaron del laboratorio. La brecha entre un banco de pruebas y una instalación comercial real no es un paso pequeño. Es un desafío de ingeniería completamente diferente que involucra cadenas de suministro, aprobaciones regulatorias, estándares de confiabilidad industrial y el tipo de condiciones del mundo real que ningún laboratorio puede replicar por completo. Cerrar esa brecha es un logro genuino y significativo. Se refiere a los materiales retenidos en condiciones reales de operación. El reciclador de calor funcionó según fue necesario. Los rodamientos no fallaron. Los sistemas de control gestionaron las presiones y temperaturas sin desastres durante el funcionamiento continuo. Pero la elección de dónde desplegar Chetan 1 también es muy reveladora sobre dónde se encuentra realmente la tecnología en este momento. No está conectado a un reactor nuclear. No reemplaza la turbina primaria en una importante central eléctrica de carbón o gas. Está captando el calor residual de una fábrica de acero. Es decir, según los estándares de la industria energética, un campo de pruebas de relativamente bajo riesgo. Si el sistema tiene un rendimiento deficiente, necesita ajustes o debe desconectarse para mantenimiento con más frecuencia de lo esperado. La consecuencia es que una planta siderúrgica gana un poco menos de electricidad adicional. Ninguna ciudad se queda sin electricidad. Ninguna infraestructura crítica se ve afectada. Si estas turbinas estuvieran realmente listas para ser confiables en todas partes, se esperaría verlas integradas en nuevas plantas nucleares o utilizadas como generación de energía primaria en instalaciones importantes. Ahí es donde las ganancias de eficiencia serían más importantes y donde las recompensas financieras para los operadores serían mayores. El hecho de que el primer despliegue comercial sea para la recuperación de calor residual
Sugiere que la industria está siendo lo suficientemente cuidadosa, generando confianza de manera incremental y recopilando los datos operativos a largo plazo, que requieren decisiones serias de infraestructura. Esa precaución es en realidad el enfoque correcto. Para que una tecnología como esta sea confiable en una planta nuclear o en una importante central eléctrica conectada a la red, los operadores primero deben verla funcionando de manera confiable durante 10 a 20 años. Las preguntas sobre los materiales en torno a la exposición al CO2 a largo plazo necesitan más respuestas del mundo real. Los sistemas de rodamientos necesitan más horas de funcionamiento. Los intercambiadores de calor deben demostrar que pueden sobrevivir décadas sin fallas internas. Ninguno de esos datos existe todavía, porque ningún sistema ha estado funcionando el tiempo suficiente para generarlos. Lo que representa Chetan 1 es el comienzo de esa recopilación de datos, el primer punto de prueba en el mundo real. La primera entrada en lo que eventualmente tendrá que ser un historial largo y convincente, antes de que esta tecnología se implemente en los lugares que más importan. Y una vez que ese historial comienza a construirse, las aplicaciones que esperan en el otro lado son genuinamente transformadoras. Pequeños reactores nucleares que tienen la mitad del tamaño físico que tendrían que tener de otro modo. Las plantas industriales convierten el calor residual en ingresos significativos. Sistemas de generación de energía lo suficientemente compactos como para caber dentro de un barco. Plantas solares térmicas que funcionan de manera eficiente, incluso en regiones donde el agua es demasiado escasa para la refrigeración tradicional con vapor. Cada uno de esos futuros se vuelve dramáticamente más accesible con una turbina que es más pequeña, más barata de construir, y más eficiente que cualquier cosa que el vapor haya logrado jamás. ¿Qué viene después? Los avances en ingeniería casi nunca llegan todos a la vez. Llegan en pedazos. Con el tiempo, un problema material se resuelve. Un proceso de fabricación mejora. Un pequeño piloto demuestra que el concepto se mantiene fuera del laboratorio. Y luego en algún momento todas las piezas finalmente están en su lugar al mismo tiempo. Y las cosas empiezan a moverse muy rápido. Supercrítico. 2 turbinas llevan mucho tiempo estancadas en la fase pieza a pieza. Chetan 1 es potencialmente el momento en que el ritmo comienza a cambiar. No porque resolvió todos los problemas restantes de una sola vez, sino porque demostró que el sistema puede funcionar como un producto comercial real, y no simplemente como una ambición de investigación. Ese es el tipo de prueba que desbloquea financiación, acelera las mejoras en la fabricación y atrae el talento de ingeniería necesario para resolver los desafíos restantes más rápidamente. Otros países han estado trabajando hacia el mismo objetivo. Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Japón tienen programas activos de investigación de CO2 supercrítico en diversas etapas de desarrollo. Pero China acaba de pasar primero de la investigación al despliegue en el mundo real. En el desarrollo tecnológico, ese tipo de ventaja tiende a agravarse con el tiempo. Cada hora que Chetan 1 funciona en esa planta siderúrgica, genera datos operativos que ningún experimento de laboratorio puede proporcionar. Datos sobre cómo se comportan los materiales bajo carga industrial sostenida. Datos sobre el rendimiento de los rodamientos durante meses de uso continuo. Datos sobre si los intercambiadores de calor desarrollan problemas inesperados con el tiempo. Esos datos se traducen en mejores diseños, mejores tolerancias de fabricación y más confianza por parte de inversores y operadores dispuestos a respaldar la próxima instalación. Y la próxima instalación probablemente será más grande. Y el siguiente aún es más grande. Así es como estas curvas tecnológicas tienden a funcionar una vez que existe el primer punto de prueba en el mundo real. También hay algo por lo que vale la pena sonreír en todo esto. Todo el entusiasmo por pasar de la era del vapor a esta nueva era. Y resulta que ambas tecnologías son esencialmente de la misma época. El ciclo Rankine, sobre el que se construyen las turbinas de vapor, se formuló en 1859. El ciclo Brayton, en el que se basan las turbinas de CO2 supercrítico, se formuló en 1872. Después de 150 años de desarrollo paralelo, hemos mejorado aproximadamente 13 años de historia termodinámica.
pero a veces 13 años lo es todo. La máquina de vapor no cambió el mundo desde el momento en que se inventó. Cambió el mundo cuando se volvió lo suficientemente confiable, lo suficientemente barato y lo suficientemente conocido como para ser confiable en todas partes. En barcos, en fábricas, en locomotoras, en centrales eléctricas. Las turbinas de CO2 supercrítico se encuentran ahora en el comienzo de ese mismo viaje. La primera unidad comercial está en funcionamiento. Los datos empiezan a acumularse, y si la comunidad de ingenieros puede superar los desafíos pendientes en torno a materiales intercambiadores de calor y sistemas de rodamientos a escala, la máquina que se encendió silenciosamente en una planta siderúrgica china podría llegar a ser tan universal como la tecnología victoriana que espera reemplazar. Eso podría llevar otros 10 años. Podrían ser necesarios 20. Pero por primera vez la cuenta atrás es real. Si te gustó este video, presiona el botón me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Y active las notificaciones para ser el primero en saber cuándo cubrimos el próximo gran cambio en la tecnología energética. Aquí está mi pregunta para los comentarios. Si las turbinas de CO2 supercrítico se convierten en el nuevo estándar mundial, ¿qué industria cree que se beneficiará más? ¿Nuclear, acero, envío o algo completamente distinto? Déjame saber lo que piensas a continuación. Gracias.